conflicto entre los derechos de autor y el uso de la inteligencia artificial. Y por lo mismo, para que tengamos mayor detalle de lo que todo esto significa, vamos a tomar contacto con Alejandra Pimentel. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual, para que vayamos conversando sobre esta noticia que también ha provocado tema de conversación y que muchos chilenos de alguna manera se han sumado con esta experiencia fotográfica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Alejandra, vamos a lo medular entonces. Bueno, con el avance de la inteligencia artificial, bueno, que ahora sabemos se usa para prácticamente muchas cosas, desde canciones, por ejemplo, hasta guiones de películas, se ha conversado. ¿Cómo podemos regular el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo? Sí, mira, en primer lugar es súper importante saber que para que la inteligencia artificial funcione, las empresas que la crean deben entrenarla con mucha información. Por ejemplo, si tú le pides a la inteligencia artificial que haga una foto de un auto, tiene que haber visto muchas fotos de autos anteriormente. El problema es que no se ha regulado bien de dónde se sacan esas fotos o esa información para, en el fondo, las empresas de inteligencia artificial. Entonces, algunas personas piensan que las empresas de inteligencia artificial podrían estar usando información sin permiso. Y en ese contexto de... Entonces, Perdona, Alejandra. Exacto. Bueno, que para que conversemos un poquitito también de esto, porque es bien importante lo que tú nos estás diciendo. Entonces, también ahí viene como una contrapregunta de si debe ser una regulación mundial o puede ser por país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, aquí lo que hay que hacer en el fondo es mejorar cómo se controla el uso de la propiedad intelectual por parte de las empresas de inteligencia artificial y la creación de sanciones y multas especiales por estos usos no autorizados. Así que cada país debe hacerse cargo de regular esto, y algunos países importantes en la creación de inteligencia artificial son Estados Unidos, China, Reino Unido y Canadá. Perfecto, o sea, ahí hay que tener mayor atención sobre todo lo que está ocurriendo, porque esta información parte y se empieza a viralizar, mucha gente conocida sin ser figuras públicas también están realizando este tipo de fotografía, y lo que tú dices, por lo mismo, ahí empieza la duda, ¿sí? Cómo se regula finalmente el contenido. Y focalizándose en el caso de Ghibli, hace unos años el director del estudio, Hayao Miyazaki, indicó expresamente que nunca querría incorporar la inteligencia artificial a su trabajo. ¿Puede entonces Ghibli querellarse contra ChatGPT por usar su estilo de dibujo, por ejemplo? Mira, lo que pasó en este caso no es nuevo, ya que en junio del año pasado ocurrió un caso similar, pero en la industria de la música, en que las discográficas Sony, Universal y Warner demandaron a empresas de inteligencia artificial por derechos de autor, ya que las acusan de utilizar sin autorización en los entrenamientos de sus inteligencias artificiales música que está protegida. Entonces, si le pedimos a ChatGPT que me haga una imagen de un auto, como les decía recién, tiene que haber visto miles de fotos de autos. Y claro, los entrenadores de las inteligencias artificiales podrían haber sacado ellos mismos las fotos de los autos o de los sitios que finalmente permitan obtener esas fotos. Pero si vamos al caso Ghibli y le pides a la inteligencia artificial que haga una foto de estilo Ghibli y la hace, la pregunta es: ¿cómo fue entrenada con ese tipo de imágenes si ese tipo de imágenes nunca fue autorizado para que las empresas de inteligencia artificial las usen? Y ese es el caso que tiene Ghibli, y sí puede demandar por el uso no autorizado de imágenes protegidas por la ley de propiedad intelectual y que fueron usadas sin su autorización para el entrenamiento de ChatGPT en este caso. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo, si yo lo ocupo? ¿Me puede llegar también un coletazo a mí en ese sentido? Como usuaria, como una persona natural que sube, por ejemplo, esa fotografía a Instagram. Es que ahí ya también es la parte del uso que se le da a esa fotografía, pero aquí el caso desde donde parte la base es el entrenamiento que se le hace a la inteligencia artificial para poder reunir toda esa información y luego entregársela al usuario. Entonces ya sería también otra parte que sería importante regular, y que en el fondo ya existe regulación en el fondo de propiedad intelectual, que es el uso de imágenes que ya tengan protección por parte de los derechos de autor. Perfecto. ¿Y cuál sería tu consejo, tu sugerencia para quienes nos están viendo, cómo podemos proteger nuestras creaciones? Lo ideal es registrarlas con anticipación. Dependiendo del tipo de obra, esto puede hacerse a través de derechos de autor o registro de marca. Entonces, lo importante es no dejar la protección para después, ya que una vez que estás protegido,
tienes una forma segura de defenderte de una copia o un uso no autorizado, porque una vez que una creación o una marca se hacen públicas, cualquier persona podría intentar aprovecharse de ellas. Alejandra, pero igual, claro, es buena la sugerencia que tú nos das, pero es difícil en un mundo tan viral, donde las fotografías también corren a la velocidad de la luz, proteger aquello, esas creaciones, de alguna manera, no sé si engorrosa sea la palabra, pero es más difícil, ¿o no? Es que finalmente el objetivo es poder defender ante estos casos que ocurren y sobre todo con la velocidad de la información que existe hoy en día. Hoy en día es mucho más importante tener esa protección porque hay más exposición. Claro. Entonces, sí o sí alguien que tiene este tipo de información tiene que poder defenderse de alguna forma y en este caso, como ya te decía, tenemos o el derecho de autor o el registro de marca. De alguna manera también haciendo el paralelo y con las comparaciones adecuadas, ¿no? Tú lo mencionabas también en esta conversación, lo que ocurre con los derechos de autor en cuanto a temas musicales. Uno ve las plataformas que de repente si subes una historia o si subes algún posteo, tú puedes incorporar ahí música siempre y cuando esté adecuadamente ahí en la librería apropiada, ¿no? Pero en estas fotografías sí. A mí me impresiona la manera en que se han viralizado tan rápido. Y bueno, que eliges una fotografía y ahí la inteligencia artificial hace lo suyo. Exacto, exactamente. Entonces, claramente todos estos casos que ya ocurrió el año pasado con la música, que está ocurriendo ahora con el tema de la fotografía, que se están dando y con todo lo que es el uso de la inteligencia artificial, van a ser casos muy importantes que van a fijar precedentes finalmente para todo lo que sea la regulación y, como yo les decía, finalmente de controlar el uso de propiedad intelectual por parte, en este caso, de las empresas de inteligencia artificial y la creación finalmente de sanciones, de multas, que sean especiales por todos estos usos no autorizados finalmente. Perfecto, pero a una persona natural como tú, si es que ya hiciste esta fotografía, ¿no te puede llegar ningún tipo de sanción? ¿Perdón? ¿A ti no te puede llegar un tipo de sanción si tú aplicas esta fotografía en tu uso personal y la subes a Instagram, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que recién ahora se está regulando en el fondo todo lo que es por parte de las empresas de inteligencia artificial y probablemente con toda esta regulación que va a controlar este uso de estos derechos de autor finalmente, va a venir también todo lo que es el control por parte de los usuarios de esa misma inteligencia artificial. Perfecto, Alejandra Pimentel, abogada y experta en esta materia, te agradecemos infinitamente esta conversación y de seguro vamos a seguir llamándote porque este tema da para mucho y va a seguir ahí en el foco de la noticia. Que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.